Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Nos acompaña a esta hora Melvin Hoyos, historiador guayaquileño. Melvin, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, María del Carmen. Gracias por la entrevista. Melvin, ¿qué decir de Guayaquil, que hoy cumple 490 años de fundación? El puerto más importante del país y que ha convertido pues a la ciudad en un punto comercial estratégico. Una ciudad que, por cierto, comparto con usted, es una ciudad a la que le tengo muchísimo cariño. Yo crecí allá, mi infancia, mi adolescencia, la universidad. Es decir, los mejores años los viví en la ciudad de Guayaquil. Bueno, Guayaquil es todo lo que usted dice y más. Guayaquil ha sido siempre el dínamo que permitió históricamente que la nación fuera creciendo poco a poco, porque recordemos que en tiempos de la colonia todo entraba por Guayaquil, todo, porque era el puerto más importante que tenía en la época de la audiencia de Quito, la audiencia. Pero después que nos independizamos, todo siguió siendo de la misma manera, pero creciendo más por el boom del cacao y de todos los productos que se comercializaban desde aquí. Entonces, tenemos un recuerdo histórico importantísimo de una ciudad que ha sido y ha seguido siendo clave para el desarrollo de la patria. Ahora, Guayaquil es una ciudad que se ha destacado, se ha caracterizado por estar siempre en una constante evolución. Y lo vemos desde la historia, como usted bien lo dice. Comenzó muy pequeña, ahí en el Cerro Santana, y luego se fue ampliando cada vez más, llegando a ser ahora la ciudad más grande que tiene el país. Siempre ha estado cambiando. Yo incluso, como le dije, yo viví esos cambios en una época en la que Guayaquil logró transformarse a lo que es hoy, a lo que estamos viendo, una ciudad realmente impresionante en cuestión de edificaciones que pues en su momento no lo tenía, y lo digo porque yo lo viví. Bueno, y hubiera sido 10 veces más, porque Guayaquil fue comida por 36 incendios. Guayaquil fue comida por 3 incendios generales, y un jesuita que dirigió el Colegio San Francisco Javier de los Jesuitas en el año 1750 decía: si esta ciudad no se hubiera quemado tanto, lo decía para 1750, si esta ciudad no se hubiera quemado tanto, sin lugar a dudas sería una de las ciudades más grandes de la América. Y es así, porque usted compare con el resto de ciudades de la nación y dígame cuántas se quemaron tantas veces y tuvieron que partir de cero. Ninguna. Y esta ciudad se reconstruyó, su gente y su sociedad reconstruía una y otra y otra y otra vez. Calcule lo que sería si no se hubiera quemado. Hablando justamente de la reconstrucción que tuvo que vivir durante muchas ocasiones Guayaquil, y un poco yendo a la actualidad, viendo lo que está enfrentando la ciudad de Guayaquil, me refiero a la problemática de inseguridad, pues que se ha incrementado en los últimos tiempos. ¿Cómo ve usted a la ciudad? ¿Qué debe hacerse para que salga adelante? Bueno, con el tema de la inseguridad debemos de recordar que eso es a nivel nacional. Eso no está pasándole solo a Guayaquil, está pasando a la nación entera. Es un problema que viene siendo arrastrado desde administraciones y presidencias de otras personas, de otros presidentes, a quienes no quiero nombrar el nombre porque me es muy antipático, pero eso es la secuela de algo que ha vivido la nación entera y que está viviendo muchas ciudades. Yo supe el día de ayer que tuve una reunión. Lo que está sucediendo en Manta es terrible. No solamente está en Guayaquil, está en Manta, está en Durán, está en Machala, está en Esmeraldas de una manera terrible. Entonces no es Guayaquil sola la que está viviendo esto, y tampoco es Guayaquil sola la que tiene que encontrar la solución a ese problema. Es el país entero el que está enfrentando este problema, y creo que el presidente de la República está haciendo todo lo posible para que vaya poco a poco, o de una manera en shock, resolviendo estos problemas
que van a ser, que es imprescindible resolver para que el país encuentre nuevamente la prosperidad. Ahora, Guayaquil sigue siendo un punto clave importante para la economía del país. ¿Cómo se ve el desarrollo comercial en la ciudad? Es gente luchadora, gente aguerrida que siempre ha encontrado la manera de salir adelante ante cualquier problema que se presente. ¿Cómo se ve el comercio en Guayaquil ahora en la actualidad? Bueno, basta con ver que cada vez que hay una fiesta cívica, el embotellamiento de esta ciudad es terrible porque el comercio crece de una manera exponencial. Sigue creciendo. El turismo crece de una manera exponencial. Para darse cuenta que si bien es cierto los problemas existen y existen en todas las ciudades del país, también es cierto que Guayaquil, por ser una ciudad que efectivamente el comercio es clave, se repleta de gente que está comprando, que está paseando, que está viendo todos los nuevos atractivos que siempre muestra Guayaquil y que está disfrutando de la ciudad, disfrutando de su gente y disfrutando de todo lo que puede Guayaquil entregar cada vez que es visitada por propios y extraños. Hablábamos justamente de la expansión de Guayaquil, cómo fue creciendo y sigue creciendo. Ahora, ¿qué podemos decir de proyectos de desarrollo urbano? Bueno, yo no soy un experto en eso, usted me pidió que hable sobre historia. Yo soy un ciudadano más que en ese campo podría hablar de lo que he visto, pero yo quisiera más bien hablar por lo que usted me pidió que hable sobre la fundación de la ciudad. No conozco del tema del desarrollo urbano porque, como vuelvo a repetirle, no es mi campo. Listo, entonces hablemos un poco de la historia. Bueno, y la historia también es política, ¿no? Porque Guayaquil ha sido una ciudad muy influyente, ha tenido políticos muy influyentes para el país, personajes muy importantes, históricos, de hecho. Políticamente, ¿cómo se ha visto? ¿Cómo ha crecido la ciudad de Guayaquil desde sus inicios, no? Bueno, bueno, en ese campo yo no soy un experto, pero lo que sí le puedo estar diciendo es que esta ciudad le ha dado al país más de 12 presidentes. Así es. Esta ciudad le ha dado al país una gran cantidad de políticos y de líderes. Y en ese campo yo veo que hay un semillero importante que en cualquier momento podría estar entregando a la nación jóvenes que pueden ir haciendo que se conduzca la ciudad y la nación entera por caminos muy, muy prósperos. Esperemos que así sea. Solamente le doy mi opinión y le estoy diciendo lo que yo estoy percibiendo, más que observando a profundidad, percibiendo de acuerdo a los últimos movimientos políticos que se han dado en los últimos 2-3 años y que nos han permitido ver que salgan a la luz personas que no nos imaginamos que iban a ir saliendo a la luz y que iban a convertirse en promesas en el campo de la política. Le pongo solo un ejemplo, el presidente actual. Claro. Entonces, esto de aquí es lo que le puedo decir, pero es la opinión de un ciudadano, no de una persona que está haciendo un análisis histórico al respecto. Vuelvo a insistir. Es parte de la historia, es parte de la historia también, ¿no? Porque ha salido de en la historia hemos visto políticos importantes. Sí, discúlpeme que le interrumpa, pero vuelvo a insistir. Usted me pidió que yo hiciera una intervención vinculada con el tema del proceso fundacional. Hablemos entonces de eso, del proceso fundacional únicamente. Encantado. ¿Por qué fue tan complicado fundar la ciudad de Guayaquil? Porque la ciudad de Guayaquil tuvo varios intentos de fundación en algunos años. Sí, vamos a ir manejándolos con conceptos precisos. A ver, lo primero que nada es importantísimo saber de que todas las ciudades que los
españoles fundaron en América, solamente podían experimentar una fundación. Todo lo demás eran reasentamientos. Les pongo un ejemplo. El 28 de agosto del año 1534, Diego de Almagro le dispone a Sebastián de Benalcázar que funde dos villas. La intención era cumplir con la cédula real de Carlos V y para ello tenían que fundar una ciudad y dos villas. La primera villa que fundan es la villa de San Francisco de Quito. La fundan el 28 de agosto de 1534. Pero como en ese lugar donde fue fundada no podía quedarse porque no funcionaba, estaba al norte del actual Riobamba, en ese lugar Sebastián de Benalcázar recibe la orden de Almagro de que la reasiente 26 kilómetros más al norte. Y es ahí, el 6 de diciembre, que reasientan la ciudad de San Francisco en la región de los Quitus y entonces aparece ya la ciudad de la villa de San Francisco de Quito. Como usted ve, ya no es una nueva fundación. Es un reasentamiento el que experimenta San Francisco de Quito el 6 de diciembre del año de 1534. ¿Qué pasó con Santiago? En la misma cédula real se exigía Carlos V que si Francisco Pizarro quería tener dominio sobre los territorios conquistados, tenía que fundar una villa que llevara, esa primera villa que llevara el nombre de Santiago, el patrono de España. Pero como esa villa iba a ser fundada de manera provisional, porque solo serviría si estaba cerca de una red de ríos y del mar, porque era la única manera que pudiera confirmarse y pudiera realmente servir para el proceso de conquista y colonización. Entonces, esa ciudad de Santiago, que se fundó el 15 de agosto de 1534, la traslada Sebastián de Benalcázar a la región que se llamaba en lengua safiqui, que era la lengua que se hablaba en la costa y no la lengua quechua, lengua safiqui. Le llamaban al territorio donde la traslada Benalcázar Guayaquil, que la raíz Gua quería decir tierra, la raíz Ilia con doble L quería decir fértil, y la quil era una raíz de un gentilicio en donde se cortaba la palabra quilca, que era una de las 17 tribus que conformaban la nación Manteño-Huancavelica. Entonces, en 1535, la ciudad de Santiago es trasladada por Benalcázar. ¿A dónde? A la región de Guayaquil. Y como en la cartografía de los españoles era imprescindible poner el nombre castizo al lado del nombre indígena del lugar, así como se había puesto en 1534 Santiago en la región de Quito, cuando bajó a la región de Guayaquil, pasó a ser Santiago en la región de Guayaquil. Es por ese motivo que con este primer reasentamiento se contabilizan los años de reasentada en Guayaquil, en la región de Guayaquil, la ciudad de Santiago. Si usted contabiliza desde 1535, le va a dar justo 490 años. Y es por esa razón también que el día de hoy, por tercera ocasión, y realmente por primera vez pasa esto, por tercera ocasión, en tercer año consecutivo, ya no le estamos poniendo arreglos florales a Orellana, porque eso era un error terrible histórico que se venía haciendo década tras década tras década. Orellana no estuvo aquí en la costa en 1535. En esa época. Fue Benalcázar. Benalcázar, que venía de reasentar San Francisco de Quito el 6 de diciembre, 26 kilómetros más al norte de donde había sido fundada, y que viene por disposición de Almagro a reasentar también. Cuando nace su nombre, entonces, ¿no? Cuando nace su nombre. Efectivamente. Entonces, aquí está desde hace 490 años en la costa ecuatoriana. Esta historia
esa historia que muchos dicen, pero eso no es lo que me contaron cuando yo estudié en el colegio. Es que esta historia es el fruto de 35 años de investigación profunda en el Archivo de Indias de la doctora de origen ambateño Dora León de Sasdi, la mayor conocedora de la fundación de Santiago de Guayaquil que ha existido en el mundo y que desgraciadamente hace 2 años murió de 94 años. Se buscó este asentamiento específicamente en la costa en su momento, ¿por qué? ¿Para el tema del comercio o también tenía también se lo buscaba por protección militarmente, algo así? No, ni lo uno ni lo otro. ¿No? Hay que recordar que estamos hablando de una época en que los españoles recién están llegando a América. Entonces, ¿por qué se buscó ese asentamiento? Es que la única forma de que sea útil la ciudad de Santiago, la primera ciudad que bautizaban los españoles con este nombre en América, es que estuviera cerca del mar y una red de ríos. ¿Por qué? Porque era la única forma de habituallar, llevar medicinas, llevar todo lo que armamento. Por transporte específicamente. Bueno, armamento también. Sí, a todas las poblaciones que iban ellos fundando río arriba, tanto del Daule como del Babahoyo. Entonces, era estratégico, diría yo, estratégico ubicar la ciudad cerca del mar y de una red de ríos. Y finalmente, el emplazamiento perfecto para eso fue el Santana, pues, porque estaba cerca del mar y de 2 enormes ríos contributarios que era el Daule y el Babahoyo. Ahí inició muy pequeña, ¿no? Yo he estado ahí alguna vez en el Cerro Santana y me han contado hasta la historia, cómo fue creciendo, después se fue extendiendo la ciudad de Guayaquil, porque comenzó algo muy pequeño. No, pues es que todo lo que fundaron los españoles comenzaban como un pequeño caserío, porque solamente eran 150, 200 personas. El proceso de crecimiento de todas las ciudades de América es igual, en ese sentido. No solo Guayaquil empezó pequeña, todas las ciudades, todas las que fundaban los españoles en América, empezaban así chiquitas. ¿Por qué? Porque eran solo españoles los que llegaban a establecerla, ni siquiera iban con mujeres. Por eso es que viene el mestizaje, porque fueron las mujeres nativas del lugar las que cogen y entran en un mestizaje con los españoles que se establecen ahí. Para que lleguen a tener 1,000, 2,000 habitantes, pasa un siglo siquiera en casi todas las ciudades. Basta leer la historia de todas las ciudades de América para que uno se dé cuenta que en el primer siglo de existencia nunca rebasan los 4,000 habitantes. ¿Por qué es tan importante la historia de la ciudad de Guayaquil en nuestro país? Lo decíamos al inicio, tuvo varios intentos de fundación y que fueron pues luego pospuestos, que hubo cambios, que hubo reasentamientos. ¿Por qué resultó tan compleja a su criterio? Fue compleja porque como era la primera, de acuerdo a lo que han investigado todos los historiadores, en la primera ciudad que los españoles iban a establecer con el nombre de Santiago, recordemos que hicieron muchas otras, Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago de Cali, pero la primera que tenía el nombre del patrono de España tenía que de verdad ser increíblemente útil para el proceso de conquista y colonización. Pero no encontraban ese lugar. Además, en muchas ocasiones tuvieron enfrentamientos con los nativos. El primer reasentamiento de Benalcázar, ¿cómo termina? Se pelean españoles con los nativos y los nativos queman la ciudad. El segundo reasentamiento, Hernando de Saavedra, la establece cerca del Morro. ¿Qué es lo que termina pasando? Francisco Pizarro le pide que vaya a ayudarlo porque tenía un problema con los nativos. Queda deshabitada. El tercer reasentamiento lo establece Orellana. ¿En dónde? Cerca de Daule. ¿Quién lo llama? Francisco Pizarro lo llama después de 6 meses que tiene problemas con Almagro y que tiene que ayudar.
Después, el cuarto reasentamiento lo hace el mismo Orellana y ya lo hace cerca del Cerro Santana, no en el Cerro Santana, como se ha pensado muchas veces. Ya se descubrió que no era en el Cerro Santana, sino una región que le llamó el Santiago de la Culata, que es cerca de eso. Y en ese cuarto reasentamiento también fracasa porque los nativos se enfrentan con Diego de Urbina, que va a ser el lugarteniente de Orellana, que queda a cargo de la ciudad luego que Orellana sale hacia San Francisco de Quito para, con Gonzalo Pizarro, ir en búsqueda del dorado del país de la canela y termina descubriendo en 1541 el río Amazonas. ¿Qué pasa con Urbina? Urbina es quien define el reasentamiento en el Santana. Ese es el quinto reasentamiento. Y ahí sí, él dice, este es el lugar ideal para quedarse, porque es un buen atalaya, porque desde aquí se ven los barcos que vienen desde el sur, porque aquí la naturaleza es pródiga, hay cacao, hay madera, hay jarcia, hay todo lo que uno pueda necesitar para que esta población prospere, y además tiene dos enormes ríos contributarios que nosotros podríamos utilizar para llevar todo lo que se requiera a otros asentamientos que hubiese de otras poblaciones. Ese es el quinto reasentamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta? Nos estamos dando cuenta que Santiago está moviéndose hasta encontrar con precisión el exacta sitio, el lugar adecuado para crecer. el sitio que se esperaba tener. Gracias, pues, a Melvin, por este recuento un poco de cómo se fundó la ciudad de Guayaquil. Nuevamente, gracias a Melvin Hoyos, historiador guayaquileño, por contarnos un poco de la historia de la ciudad en sus 490 años de fundación. Gracias por invitarme a hacerlo. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo.